Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del planeta. Se ha estado preparando con grandes cantidades de aviones, armamento militar y cada año gastan cientos de miles de millones de dólares en defensa, incluso más que muchos países juntos. Eso le dio la victoria contra Irak, en la Guerra del Golfo y así en muchos ejemplos a lo largo de los siglos. Pero Irán no está diseñado para pelear ese tipo de guerra. Irán sabe que no puede competir con Estados Unidos en tecnología, dinero o poder aéreo, por lo que optó por utilizar una forma diferente de atacar: hacer una guerra que no termine nunca. Para poder entenderlo hay que saber que Estados Unidos e Irán llevan mucho tiempo enemistados. Su conflicto lleva más de 4 décadas, comenzando en 1979 con la Revolución iraní. Antes de eso, Irán era uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero la revolución cambió todo. El nuevo gobierno iraní expulsó la influencia estadounidense del país y declaró a Estados Unidos como su principal enemigo. Desde entonces, la relación entre ambos países se convirtió en una especie de guerra en cámara lenta, pues no es una en donde constantemente se ataquen de manera física. Sin embargo, nunca se detiene. Esta guerra ha sido un conjunto de sanciones económicas, ciberataques, sabotajes, asesinatos de científicos, ataques contra barcos y enfrentamientos a través de aliados en toda la región. Además, ambos bandos se apoyan en aliados. Estados Unidos apoya a países y grupos que se oponen a Irán. Ellos, por su parte, apoyan milicias y fuerzas armadas que desafían la influencia estadounidense en Medio Oriente. Sin embargo, en los últimos años, los movimientos de ambos han ido aumentando, hasta que este año el enfrentamiento llegó a cuestiones armamentísticas. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos vinculados a Irán, y su respuesta fue casi inmediata con drones y misiles contra bases militares y aliados estadounidenses en la región. Y aquí se encuentra el mayor problema, porque si el conflicto se convierte en una guerra abierta, Estados Unidos no tendrá la misma ventaja que con Irak o Afganistán. Pero la ventaja de Irán no se compone de armamento, sino de múltiples elementos que hoy pueden llevarlo a la victoria. La primera, la cual se está desarrollando ahora y se puede observar, es que no pelean guerras normales, o al menos a las que el mundo tiene como referente. Grandes ejércitos, tanques avanzados y aviones invisibles o portaaviones gigantes. Nada de eso se encuentra en estos momentos. Irán sabe que no puede competir con Estados Unidos en tecnología militar, pues no tiene más aviones, ni más barcos, y tampoco tiene el mismo presupuesto militar. Por eso, ellos pelean una guerra asimétrica, lo que significa que no intenta vencer al enemigo en una batalla directa, sino que trata de volver la guerra tan complicada, tan costosa y tan caótica que el enemigo prefiera irse. Así, en lugar de grandes batallas, usa muchas pequeñas amenazas al mismo tiempo. Un ejemplo han sido los miles de drones baratos que son capaces de atacar bases o barcos sin arriesgar piloto. También tienen misiles antibuque diseñados para atacar grandes navíos en lugares estrechos como el Golfo Pérsico, así como colocar minas marinas que dañan o hunden barcos comerciales y militares. Y también tiene algo muy simple pero peligroso: pequeñas lanchas rápidas cargadas con misiles o explosivos. Estas lanchas pueden aparecer rápido, atacar y desaparecer entre el tráfico marítimo. Para un portaaviones o un destructor estadounidense, destruirlas todas no es tan fácil, pues para un gigante, destruir objetivos pequeños se convierte en un problema constante que nunca termina. El segundo problema al que se enfrenta Estados Unidos es el hecho de que el mapa está del lado de Irán. Si bien en una guerra el poder militar importa, la ubicación geográfica también. Y en este caso, el mapa favorece a Irán. Estados Unidos tendría que pelear a miles de kilómetros de su propio país, lo que significa que todo su equipo de batalla tiene que ser transportado e instalado en bases militares de otros países antes de poder atacar. Por lo que, para ellos, la guerra sería cara, lenta y complicada desde el primer día. Mientras que Irán está peleando en su propio territorio, y eso no solo lo beneficia al no tener que trasladar nada, sino que además significa que está en un terreno que conoce perfectamente. Sabe cómo son sus montañas, sus desiertos y sus ciudades. Además de que Irán es un país enorme, es aproximadamente 4 veces más grande que Irak. Y se conforma de largas cadenas de montañas que dificultan los movimientos de grandes ejércitos. Tiene ciudades gigantes, donde millones de personas viven en espacios densos y complejos. Su población supera los 80 millones de habitantes, lo que convierte una invasión en una pesadilla logística. Para poder llegar a puntos estratégicos de Irán, Estados Unidos tendría que pasar por carreteras saturadas,
enfrentar combates urbanos y atravesar terrenos difíciles, lo cual se traduce en un avance lento. Por eso, muchos analistas creen que una guerra contra Irán no sería rápida, se convertiría en una guerra de desgaste. Y aquí es donde aparece uno de los problemas más grandes para Estados Unidos, pues las democracias como ellos suelen tener poca paciencia para guerras largas. Tienen detrás de ellos a la opinión pública que cambia constantemente, la presión política que día con día crece, así como los costos que es para ellos seguir enfrentándose. Es en ese momento donde se preguntan si vale la pena seguir en esa guerra y básicamente comienza el deterioro del enfrentamiento. Hablando de extensión geográfica, Irán también cuenta con la ventaja de que no pelearía solo durante toda la guerra. Si bien no tiene un ejército poderoso, sí cuenta con aliados que pueden compensar esa desventaja, y estados aliados no siempre son países. Muchos de ellos son milicias y grupos armados que operan en diferentes partes de Medio Oriente. Durante décadas, Irán ha construido una red de aliados en la región, construyendo una especie de sistema de influencia militar que, en caso de guerra, podrían abrir nuevos frentes de combate. Por ejemplo, en Líbano existe Hezbollah, una de las milicias más poderosas del mundo. En Irak hay varios grupos armados cercanos a Irán que operan cerca de bases estadounidenses. En Siria, fuerzas respaldadas por Irán han estado presentes durante años. Y en Yemen, los rebeldes hutíes han demostrado que pueden atacar barcos y lanzar misiles a grandes distancias. Esto significa algo realmente peligroso. Si Estados Unidos entra en guerra directa contra Irán, la guerra podría expandirse rápidamente, teniendo ataques provenientes de varios lugares al mismo tiempo. De por sí, ya hay bases militares estadounidenses en la región que ya están dentro del alcance de misiles y drones que podrían ser usados por aliados de Irán. Y cuando una guerra empieza a abrir muchos frentes al mismo tiempo, se vuelve mucho más difícil de controlar, convirtiéndolo casi en una guerra contra todo Medio Oriente. Por si fuera poco, Irán también cuenta con un poder que puede afectar ya no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Y es el hecho de que ellos pueden golpear la economía mundial, lo cual es la carta más peligrosa. Irán puede controlar una parte clave del petróleo mundial, pues dentro de su poder se encuentra el Estrecho de Hormuz, el estrecho paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el resto del océano, de donde una gran parte del petróleo que mueve la economía mundial se mueve todos los días. Por ahí llevan petróleo desde países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán hacia el resto del planeta. Irán, que está al lado, tiene sus costas. Sus misiles y sus bases militares están a pocos kilómetros de ese paso marítimo, por lo que, en caso de guerra, Irán tiene varias formas de interrumpir el tráfico de petróleo. Y cualquier riesgo, por más mínimo que este sea, podría hacer que muchos barcos dejen de pasar por esa zona, lo que tambalearía la economía mundial, subiría los precios, la inflación aumentaría y países completos comenzarían a sentir el impacto de un enfrentamiento que no les pertenece. Muchos analistas creen que esta es la verdadera estrategia iraní: golpear el sistema económico global creando un caos energético que ponga tensión a Estados Unidos para detener sus ataques. Pero sin duda, el elemento más importante que Irán tiene es el tiempo. En muchas guerras, el tiempo es tan importante como las armas. Y para una potencia como Estados Unidos, el tiempo debe de traducirse en victorias rápidas, con resultados visibles y objetivos claros. A ellos no les conviene que la guerra no sea de esa forma, pues los costos crecen, las bajas aumentan y la opinión pública, que es uno de los factores que tiene en la mira a Estados Unidos, puede cambiar radicalmente al momento de verse afectados. Esto ya ha pasado antes, les sucedió en Vietnam, Irak y Afganistán, que con el tiempo, muchas personas comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena seguir peleando. Y es algo que Irán ha estudiado demasiado. Por eso su estrategia nunca fue ganar esta guerra con armamento o soldados, sino consiste en resistir, seguir peleando lo suficiente como para que la guerra nunca termine de resolverse. Bien lo dijo el antiguo estratega chino Sun Tzu: la mejor victoria es aquella que se logra sin luchar demasiado. Para Irán, el objetivo siempre ha sido claro: desgastar a Estados Unidos. Su historia bélica les ha dado el mismo resultado, por lo que los iraníes, al estudiarlo, entendieron que era la única manera en la que podrían ganarle a una potencia tan grande. Por otro lado, Estados Unidos actualmente tiene un líder que toma muchas decisiones de forma impulsiva, lo que ha hecho que las provocaciones que Irán ha hecho provoquen su reacción,
Pero el problema más grande al que se enfrentan es que no han mirado atrás a analizar su historia, ni tampoco a entender hacia dónde podría inclinarse la balanza. Muchos analistas creen que la victoria sería de Irán en caso de que la guerra continúe de esta manera, haciendo que Estados Unidos tenga un gasto económico, militar y político tan grande que las consecuencias no serían solo la derrota, sino también el futuro en el que estarían inmersos con todas esas afectaciones.